En este vídeo vamos a ver los aspectos teóricos necesarios para desarrollar el método operacional. El método operacional es un método para calcular soluciones particulares de las ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes. Previamente a ver el método operacional hemos visto el método de Lagrange, un método que también permitía calcular soluciones particulares de este tipo de ecuaciones. El método de Lagrange era un método general que valía para todos los casos de ejercicio, pero vimos que lo que es su operativa, lo que es su complejidad de cálculo, pues en algunos casos, sobre todo cuando aumenta el orden de la ecuación diferencial, es bastante laboriosa, digámosle así, mientras que vamos a ver al método operacional, que es un método mucho más rápido, solo que es un método particular, es decir, que vale para algunos tipos concretos de ejercicios. Veremos que en la práctica, para los ejercicios que normalmente, por ejemplo, en ingeniería, las ecuaciones que normalmente en ingeniería se resuelven, aunque es un método particular, vale para la inmensa mayoría de los casos, pero bueno, siempre hay que tener presente también, por ejemplo, el método de Lagrange, pues para cuando no se pueda utilizar el método operacional, pues que podamos recurrir a él. Hay métodos equivalentes al método operacional, por ejemplo, el de los coeficientes indeterminados. Está también, por ejemplo, el método de los aniquiladores, es decir, varios métodos, también particulares como el método operacional, son prácticamente todo equivalentes entre ellos, es decir, cuando uno vale para resolver un tipo concreto de ecuación, pues los demás también valen, y cuando uno no vale, pues normalmente los demás tampoco valen, así que entre todos ellos que son equivalentes, nosotros hemos decidido utilizar el método operacional porque, como veréis, va a sonar a cosas que ya hemos visto en esta asignatura y será pues bastante operativo. Bueno, la mejor manera de entender la filosofía del método operacional es poner un ejemplo concreto. Vamos a poner una ecuación lineal con coeficientes constantes de orden 2, la que tenemos aquí delante, y segunda menos 5y' más 6 veces la función y igual a elevado a 5x, y vamos a explicar la filosofía del método operacional con este ejemplo en concreto. Recordad que la idea es encontrar una solución particular. Encontrar una solución particular es encontrar una función y que verifique esta ecuación. Es decir, una función y cuya segunda derivada menos 5 veces la primera derivada más 6 veces la propia función nos dé e elevado a 5x. Bueno, ¿cuál es la idea que está en el fondo o detrás del método operacional? Pues la idea es, oye, si yo quiero una función y que verifique esta ecuación, ¿por qué no tratamos de despejarla ahí? Podría decir al ver esta ecuación, ¿yo cómo voy a despejar de ahí la i? Bueno, pues vamos a ver que utilizando, como el propio nombre indica, operadores, pues vamos a ver que somos capaces de, entre comillas, despejar la i. Para ello, pues vamos a utilizar un operador que nos suena a todo, que es el operador derivada. El operador derivada con respecto a x, ¿vale? Ya sabéis que normalmente en las ecuaciones diferenciales que nosotros estamos trabajando, la i es la función incógnita y es una función que depende de la variable x. Bueno, pues a ese operador derivada con respecto a x vamos a utilizarle o vamos a ponerle el símbolo de d mayúscula y vamos a reescribir esta ecuación diferencial en términos de este operador. Ya sabéis que los operadores son elementos que se le aplican a las funciones, ¿eh? Un operador coge una función y devuelve otra función. Mediante una determinada fórmula, pues devuelve otra función. ¿Vale? El operador derivada pues coge una función y mediante una serie de reglas, que ya sabéis que aunque hay una definición de derivada, luego en la práctica calculáis las derivadas con reglas prácticas y propiedades prácticas, pues el operador derivada coge una función y devuelve otra función. Bueno, pues para ello empezamos despacio. Fijaros, y segunda. ¿Y segunda qué significa? La derivada segunda de la función y. Pues fijaros que eso es totalmente equivalente a escribir el operador d cuadrado aplicado a la función y. ¿Vale? Fijaros, el operador d cuadrado aplicado a la función y es aplicarle el operador d dos veces una detrás de otra a la función y. La primera vez que aplicamos d sería la primera derivada de la función y. Cuando a la primera derivada de la función y le volvemos a aplicar el operador d, pues tenemos la segunda derivada de la función y. ¿Vale? Así que y segunda es lo mismo que el operador d cuadrado aplicado a la función y. Seguimos. Menos 5 y prima, pues menos 5 el operador d aplicado a la función y. ¿Vale? Primera derivada de la función y, operador d aplicado a la función y. Más 6 veces la función y, pues más 6 veces la función y, igual a elevado a 5x, pues igual a elevado a 5x. ¿Vale? Fijaros que lo que hemos hecho es reescribir nuestra ecuación diferencial en términos del operador d. Bueno, pues fijaros, vamos a seguir trabajando un poquito más. Tenemos el operador d cuadrado aplicado a la función y, menos 5 veces el operador d aplicado a la función y, más 6 veces la función y. Esto es lo que tenemos en el miembro izquierdo de nuestra ecuación. Pues fijaros que eso lo podemos escribir claramente como el operador d cuadrado menos 5 veces el operador d más 6
aplicado a la función y igual a elevado a 5x, ¿vale? Fijaros que este operador aplicado a esta función es totalmente equivalente a lo que teníamos aquí arriba. Bueno, ya casi lo tenemos, porque fijaros, d cuadrado menos 5d más 6 es un operador. Es un operador que va a coger la función y le va a hacer justo las operaciones que indica su expresión. Vamos a ponerle un nombre a ese operador, ¿vale? Por simplificar un poco nuestra escritura. Fijaros que es una expresión que depende de d, pues vamos a llamarle, por ejemplo, L de d, ¿vale? Siempre lo haremos así. Es una expresión que depende de d, una expresión polinómica, pues a ese polinomio le llamaremos L de d y tendremos que el operador L de d aplicado a la función y nos da la función elevado a 5x. Bueno, esto nos va a sonar del tema primero de transformadas de Laplace. Fijaros, tenemos un operador, en este caso le hemos llamado L de d, aplicado a una función y igual a elevado a 5x. Bueno, pues ya tenemos todo lo que necesitamos para lo que queríamos hacer en esta primera parte del vídeo, que es, nosotros queríamos despejar, entre comillas, la función y. Pues ya sabéis, si este operador aplicado a la función y me da elevado a 5x, ¿cuánto valdrá la función y? Pues el operador inverso de este que tenemos aquí, aplicado a la función elevado a 5x. Bueno, pues vamos a ponerle un símbolo al inverso de este operador. Si el operador es L de d, pues el símbolo que vamos a utilizar para el inverso de este operador es este de aquí, una especie de fracción, aunque ahora insistiremos mucho en que esto no es una fracción, ¿vale? Este símbolo es el que utilizaremos para la función, el operador inverso a L de d. Fijaros, la i particular, porque es la función que nosotros queríamos buscar, solución de esta ecuación, será el inverso del operador L de d aplicado a la función elevado a 5x. Bueno, pues varias cosillas. Insistir en que esto es un símbolo, ¿vale? Y la mejor manera de que cuando estéis haciendo ejercicio no cometáis errores que se pueden evitar perfectamente es jamás leáis esto como una fracción porque no lo es. Esto no es 1 partido L de d, esto es un símbolo que significa el inverso del operador L de d. Siempre que tengáis una expresión de este tipo, un símbolo de este tipo, pues simplemente cuando lo leáis, leedlo así, la inversa del operador L de d. ¿Vale? Bueno, pues igual que hemos visto la filosofía con un ejemplo concreto, vamos a hacerlo con una ecuación ya general, una ecuación de orden n, pero insistimos, lineal, con coeficientes constantes, que son las que estamos aprendiendo a resolver en este tema. Bueno, pues hacemos lo mismo que hemos hecho antes con el ejemplo concreto. Vamos a llamarle d al operador derivada. Y lo que iremos es, vamos traduciendo. Pues a su 0, la derivada de orden n de la i es lo mismo que el operador de elevado a n aplicado a la función i. Seguimos. Más a su 1, pues más a su 1. La derivada de orden n menos 1, pues el operador de elevado a n menos 1 aplicado a la función i. Pues punto suspensivo. A su n menos 1, a su n menos 1. Y prima, pues el operador de aplicado a la función i, más a su n por la función i, a su n por la función i, igual a la función phi de x del segundo miembro. A partir de ahí hacemos lo mismo de antes, agrupamos todos los operadores y se lo aplicamos de una sola vez a la función i. Fijaros que este sería este operador, a su 0 de elevado a n, más a su 1 de elevado a n menos 1, ¿vale? Más punto suspensivo, a su n menos 1 por el operador d, más a su n, todo aplicado a la función i, igual a phi de x. A partir de ahí le ponemos un nombre a nuestro operador. Fijaros además que coincide, porque lo hemos sacado del mismo sitio, con el polinomio característico de la ecuación, ¿vale? Siempre va a coincidir porque los coeficientes son los mismos y lo único que hemos hecho es cambiar lo que son órdenes de derivada por potencia en el polinomio, es decir, esto siempre va a coincidir con el polinomio característico, L de d va a coincidir con el polinomio característico y a partir de ahí pues lo que tenemos es el operador L de d aplicado a la función i me da la función phi de x, pues entre comillas, despejando la función i, pues la función i le vamos a llamar i sub p porque es la solución particular que queríamos buscar, pues será la inversa de este operador aplicado a la función phi, es decir, la inversa del operador L de d aplicado a la función phi. Por lo tanto, fijaros que calcular soluciones particulares en este tipo de ejercicios, en este tipo de ecuaciones, con el método operacional, no será más que aplicar un determinado operador inverso, que es este de aquí, a la función que tengamos en el segundo miembro de nuestra ecuación. Igual que cuando aprendimos a calcular transformadas inversas y transformadas directas de Laplace, lo único que hubo que manejar, lo único que hubo que coger soltura era las distintas propiedades que tenía ese operador, la transformada de Laplace o la transformada inversa de Laplace. Fijaros que al fin y al cabo los ejercicios del método operacional será dominar
las propiedades del operador inverso y saber cómo se le aplican esas propiedades a determinadas funciones. Bueno, pues lo que vamos a hacer en la siguiente parte del vídeo es ver esas propiedades. Vamos a ver cada una de las propiedades poco a poco con ejemplos, ¿vale? Que nos permitan pues entender perfectamente su funcionamiento. Por supuesto que cuando luego veáis los vídeos particulares de ejercicios concretos de ecuaciones resueltas por el método operacional, cogeréis más soltura, pero veréis que con este vídeo pues vamos a coger una primera idea y así las funciones más habituales vamos a saber aplicarle las propiedades del operador inverso sin ningún problema. Lo primero que nos podríamos plantear es, bueno, ¿y estas propiedades serán unas propiedades, entre comillas, extrañas o serán propiedades parecidas a cosas que conocemos? Bueno, pues fijaros que este operador inverso ha salido del operador LDD y que el operador LDD no son más que una combinación lineal de el operador derivada y sus distintas potencias. Es decir, las propiedades del operador LDD se van a parecer mucho a las propiedades del operador derivada. Por lo tanto, las propiedades del operador inverso pues seguro que se van a parecer bastante a las propiedades de las primitivas, como por ejemplo pasaba con la transformada de Laplace, ¿vale? Vais a ver que las propiedades nos van a recordar en cierta manera a las de las transformadas de Laplace. Bueno, pues venga, vamos a empezar con las propiedades del operador inverso. La primera propiedad es muy sencilla, pero sobre todo nos da la idea y la filosofía del método. Fijaros, nos dice la primera propiedad qué hacer si nos encontramos la inversa del operador D aplicado a una función f. Insisto, es importante verlo, que esto no es cualquier operador inverso, sino es la inversa del operador D, ¿vale? Ya habéis visto en el ejercicio concreto que podemos tener otras expresiones del operador inverso, pero en este caso esta primera propiedad, la más sencilla y la primera que vamos a ver, nos dice cómo se aplica el operador el inverso del operador D a una función f. Bueno, no haría falta ni que nos lo dijeran, porque fijaros, si el operador D es coger una función y derivarlo, la operación inversa a derivar, ¿cuál será? Pues, como estáis pensando, calcularle una primitiva a esa función. Así que la primera propiedad ya la sabemos. La inversa del operador derivada aplicado a una función será calcularle una primitiva a esa función. Cuidadito. Solo podremos aplicar esta propiedad cuando tengamos justo la inversa del operador derivada. Si tenemos otra inversa de otro operador, ¿vale? Que sea combinación del operador D, pero que no sea justo la inversa del operador D, no podremos aplicar esta propiedad. Bueno, lo vemos con un ejemplo, como hemos avanzado anteriormente. Fijaros, si haciendo un ejercicio queremos aplicarle la inversa del operador D a, por ejemplo, la función x al cuadrado, pues lo único que habrá que hacer, como nos indica la propiedad, es calcularle una primitiva a la función x al cuadrado, es decir, x cubo partido 3. Fijaros, en contrario, por ejemplo, el método de Lagrange, que ya sabéis que requería plantear un sistema de tantas ecuaciones con tantas incógnitas como orden tuviera la ecuación, resolver ese sistema y luego calcular tantas primitivas como orden tuviera la ecuación y sustituirla en una determinada expresión para calcular la solución particular. Fijaros que cuando podamos aplicar, por ejemplo, esta propiedad para calcular una solución particular, el proceso es inmediato, ¿vale? Bueno, vamos a ver un poquito más de propiedades. Fijaros, si ya hemos dicho que las propiedades se van a parecer a las de las integrales, pues la propiedad que seguro que va a tener este operador inverso es pues esta que vamos a ver, junto con la propiedad 3 que veremos después y que son conocidas por nosotros. Fijaros, si queremos aplicarle el operador inverso a una constante por una función, pues ya sabéis que es la misma propiedad que tienen las integrales. ¿Qué podremos hacer? Pues, entre comillas, sacar la constante fuera y aplicarle el operador inverso solo a la función. Siempre que, evidentemente, esa k sea una constante. Vemos la propiedad 3 y ahora comentamos en global un poquillo sobre las dos. La propiedad 3 nos dice cómo aplicar el operador inverso a una suma de dos funciones. Pues igual que pasa, por ejemplo, con las integrales, ¿qué podremos hacer? Aplicarle el operador inverso a la primera función, aplicarle el operador inverso a la segunda función y sumar los resultados. Fijaros que estas dos propiedades juntas, evidentemente, se conocen con el nombre de linealidad. El operador inverso es un operador lineal. Siempre que tengamos una suma podemos descomponer en suma de elementos y siempre que tengamos una constante que multiplique a una función podemos sacar fuera la constante y quedarnos solo con el operador inverso aplicado a una función. Cuando estéis haciendo los ejercicios insistiremos también mucho en eso, pero importante. Esto
insistimos otra vez, es un símbolo, ¿vale? Por lo cual, si es un símbolo, es como un conjunto, ¿vale? Y aquí no se puede maniobrar, ni operar, ni nada. Lo digo porque es bastante típico en los ejercicios, pues cuando tenemos una constante multiplicando una función, pues a veces caer en la tentación y cometer el error de esa constante, pues ponerla, por ejemplo, aquí arriba. Vamos a ver, esto no es una fracción, esto no es un numerador, esto no es un 1, esto es un símbolo que significa la inversa del operador LDD. Y dentro de un símbolo no se ponen las cosas. Por ejemplo, cuando vosotros tenéis un símbolo de una integral y tenéis dentro una función, si dentro de esa integral hay una constante, a nadie se le ocurre coger esa constante y ponerla encima del símbolo de la integral. Se le ocurre, pues, o dejarla dentro o sacarla fuera, pero no ponerla encima del símbolo. Pues aquí pasa igual. Esto es un símbolo y no podemos poner una constante encima del símbolo, ¿vale? Bueno, pues un ejemplo con estas dos propiedades en un mismo ejercicio. Si queremos aplicarle el inverso de un determinado operador a la función 3 coseno de 2x menos 5 elevado a 4x, pues lo que podemos hacer es separar esta aplicación en dos aplicaciones de la siguiente manera. Pues 3 por el inverso del operador aplicado a la primera función, que es el coseno de 2x, menos 5, pues menos 5 por el inverso del operador aplicado a la función exponencial, a elevado a 4x. Fijaros que esto es una técnica que nos va a permitir, la propiedad 2 y la propiedad 3 de la linealidad, nos va a permitir, pues entre comillas, ejercicios que sean más complejos, porque la función que aparezca en el segundo miembro de la ecuación sea combinación de varias funciones, pues poder separarlo por la linealidad en ejemplos más sencillos. Bueno, pues seguimos viendo las propiedades. Vamos a otra propiedad que también utilizaremos bastante en los ejercicios. Fijaros, si nuestro operador inverso es de tal manera que lo que es el operador directo lo podemos poner como producto de dos determinadas expresiones, es decir, si nuestro operador LDD lo podemos poner como producto de dos expresiones L1 y L2 que valgan lo mismo, pues podremos hacer lo siguiente, podremos descomponer nuestro operador inverso en dos operadores inversos, uno el inverso de L1, el otro el inverso de L2 y aplicarlo sucesivamente, es decir, aplicaremos primero este operador inverso a la función y cuando terminemos y tengamos el resultado, pues le aplicaremos el otro operador inverso al resultado que tengamos por ahí. Por supuesto que lo podemos hacer, como el producto ya sabemos que es conmutativo, pues en el orden que queramos, ¿vale? En el orden en que según nos convenga en cada uno de los ejercicios, como veremos luego en ejemplos concretos. Bueno, la mejor manera de ver cómo funciona esto, pues hacerlo con un ejemplo concreto. Vamos a aplicar el operador inverso de d cuadrado menos 4 a la función, por ejemplo, elevado a menos 2x. Sabemos que d cuadrado menos 4, pues lo podemos descomponer como d más 2 por d menos 2, suma por diferencia, diferencia de cuadrado. Fijaros que entonces estamos en la situación de esta propiedad. Tenemos el operador inverso de un operador que se puede descomponer en producto de otros dos operadores. Pues si nos interesa, que veréis cuando estemos haciendo los ejercicios que nos va a interesar, podemos descomponer este operador inverso en el inverso de d más 2 por el inverso de d menos 2. Aplicaremos primero a nuestra función el inverso de d menos 2 y una vez que tengamos el resultado, pues le aplicaremos el inverso del operador d más 2. Bueno, pues a partir de ahí, fijaros que después de ver estas cuatro propiedades, llamémosle así genéricas, la linealidad, la de descomposición del producto y de la inversa del operador d, pues lo que vamos a ver ahora a continuación son las propiedades como específicas, es decir, cómo se le aplica el operador inverso a determinados tipos concretos de funciones. Sabéis que normalmente siempre os decimos que en ingeniería el 90% de las funciones que intervienen en los problemas de ingeniería pues suelen ser polinomios, exponenciales, trigonométricas y combinaciones de ellas. Bueno, pues vais a ver que las siguientes propiedades nos enseñan precisamente a cómo se le aplica el operador inverso a ese tipo de funciones. Insisto, exponenciales, polinomios, trigonométricas y combinaciones de ellas. Eso nos dará pie a que en el fondo, aunque es un método particular, que solo podremos utilizar cuando nos encontremos estas expresiones que estamos aprendiendo a manejar en las propiedades, pues veremos que en verdad nos va a valer para muchísimos ejercicios, para el 90% de los ejercicios, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar, por ejemplo, viendo cómo se le aplica el operador inverso a una exponencial. Fijaros que, por ejemplo, en los ejemplos concretos que hemos visto aquí antes, pues no hemos encontrado casos de eso. Bueno, pues vamos a ver cómo se aplica. Bueno, la propiedad es muy inmediata, es prácticamente cuestión de segundos aplicarla
Y sobre todo cuando el orden de la ecuación es elevado, pues calcular una solución particular cuando es una función exponencial por el método operacional es inmensamente corto es justo lo contrario que pasaba con el método de Lagrange, por ejemplo, cuando el orden era elevado. Bueno, pues vamos a ver sin más la propiedad y fijaros, nos dice que para aplicar el operador inverso del operador LDD a una exponencial, lo único que hay que hacer es dejar la exponencial y dividirlo por lo que valga el polinomio característico evaluado en el número que nos indique el exponente, el número que va multiplicando a la variable x en el exponente. Bueno, ahora veremos un poquito más sobre esta idea, pero fijaros, lo único que hay que hacer es evaluar un polinomio en un número, poner aquí el resultado y listo. Esa sería la solución particular. Bueno, evidentemente esto podremos hacerlo siempre que, entre comillas, no tengamos la mala suerte de que justo el polinomio característico evaluado en ese número pues nos saliera cero, ¿vale? Bueno, cosilla. Fijaros que esto siempre va a ser fácil de ver porque recordar que antes de calcular una solución particular habremos resuelto la homogénea asociada, habremos cogido nuestro polinomio característico, le habremos hallado las raíces y evidentemente según sean esas raíces, reales o complejas, simples o múltiples, construiremos nuestro sistema fundamental de soluciones y a partir de ahí construiremos la solución general de la homogénea asociada, ¿vale? Pues evidentemente sabremos las raíces del polinomio característico y sabremos pues si va a salir cero un determinado valor que sustituyamos en ese polinomio característico, ¿vale? Fijaros, esta propiedad se podrá aplicar siempre que justo el número que tengamos en el exponente de la exponencial no sea una de las raíces del polinomio característico. Bueno, no quiere decir que no nos encontremos casos donde salga cero, pero veréis ahora más adelante que tenemos propiedades y tenemos alternativas para solucionar eso. Bueno, insistimos, el polinomio característico en verdad es la expresión que tenemos aquí delante en el operador inverso. Recordar que el operador LDD se ha sacado de la ecuación igual que el polinomio característico se sacaba de la ecuación y además se sacaba de la misma manera, respetando los coeficientes y cambiando el orden de las derivadas por potencia en el polinomio, ¿vale? Así que en verdad, bueno, es sustituir en el polinomio característico el valor de R, pero ni siquiera habrá que irse hasta el polinomio característico porque siempre lo tendremos visible aquí delante, ¿vale? Como lo tendremos visible aquí delante, pues lo sustituiremos aquí. De hecho, pues veréis que es un poquito abuso de notación, porque cuando, por ejemplo, ya que tenemos aquí arriba la propiedad anterior, descompongamos, por ejemplo, el operador inverso en producto de varios operadores inversos y lo apliquemos sucesivamente, pues en verdad, por ejemplo, cuando queramos aplicarle, vamos a verlo en este ejercicio, por ejemplo, completo, este operador inverso, el de d-2 a elevado a menos 2x, pues el menos 2, donde habrá que sustituirlo al fin y al cabo es en esta expresión de aquí, ¿vale? Y luego cuando lo tengamos que hacer otra vez, pues lo sustituiremos en esta de aquí, ¿vale? Pero, insisto, pues PDR no es más que fijarse en el operador LDD que tengamos aquí delante y evaluarlo en este número que tengamos aquí arriba. Bueno, pues lo mismo, hacemos un ejemplo concreto para que veáis bien cómo funciona esta propiedad, aunque ya insisto, luego voy a tener bastantes vídeos de ejercicios concretos, pero bueno, por ejemplo, ¿cómo se le aplica el operador inverso del operador d al cubo menos 2d más 5 a la función elevado a 3x? Pues como dice la propiedad 5 que acabamos de ver, lo único que tendremos que hacer es dejar la exponencial y dividirlo por lo que valga el polinomio característico, que insistimos coincide con esta expresión, en el valor 3. Bueno, pues nos vamos a nuestra expresión d cubo menos 2d más 5, sustituimos en 3, pues 3 al cubo menos 2 por 3 más 5, realizamos esa operación, 27 menos 6 más 5 y nos quedará elevado a 3x partido 26. Fijaros, esto provenía de una ecuación de orden 3 y fijaros la velocidad en calcular una solución particular. Es inmediato, ¿vale? Bueno, sabéis que por el tipo de estudios en los que estamos de ingeniería, que normalmente no le prestamos demasiada atención a lo que son las demostraciones, sino simplemente, como alumnos de ingeniería, nos interesa que dominéis el manejo de las propiedades, pero fijaros que tiene su lógica, sin demostrarla formalmente, que la propiedad diga esto, porque fijaros, cuando por ejemplo uno, ya sabéis que este operador es como el inverso de el operador derivada, entre comillas, ¿vale? Aunque es en el inverso, por ejemplo, de expresiones de este tipo, de al cubo menos 2d más 5. Se tiene que parecer este operador inverso como a las primitivas, ¿vale? Si uno calcula una primitiva de la exponencial, ¿qué sabíamos nosotros? La primitiva de elevado a Rx, ¿quién era? Elevado a Rx partido el propio R. Si calculábamos una segunda, o le calculábamos otra vez la primitiva
a ese resultado que nos quedaba. Otra vez la propia exponencial partido ¿quién? Otro r, es decir, r cuadrado. Si lo integramos 3 veces, pues elevado a la propia exponencial partido r cubo. O sea que fijaros que es lógico que al final lo que nos quede en el denominador sean prácticamente, pues y sin prácticamente, las mismas potencias que tenemos aquí, pero evaluadas en 3, ¿vale? Es un poquito para que veáis, sin nada de hacerlo formalmente, que estas propiedades tienen una demostración bastante sencilla y que tienen que ver con lo que haríamos a la hora de calcular integrales. Bueno, pues fijaros, la siguiente propiedad, que es un poco complementaria a la que acabamos de ver, nos dice cómo aplicar el operador inverso a una exponencial por una función. Siempre que tengamos una expresión de este tipo, una exponencial por una función, pues esta propiedad nos va a enseñar cómo se le aplica el operador inverso. Ya os adelanto, insisto que lo veréis luego en los ejercicios, que esta propiedad es la que se utiliza justo cuando en la propiedad anterior de la exponencial tenemos la mala suerte de que nos salga un 0 en el denominador. No podremos aplicar la propiedad anterior, pero lo que haremos es poner la exponencial que teníamos en la propiedad anterior como la exponencial por una función. La función evidentemente va a ser la función 1 para que coincida con la expresión que teníamos antes, y lo que haremos es aplicarle esta propiedad, como veréis luego en los ejercicios. Bueno, primero vemos la propiedad. ¿Os parece bien que recordemos qué pasaba, por ejemplo, con la transformada de Laplace cuando se encontraba una exponencial por una función? Bueno, a lo mejor se nos ha olvidado, pero yo lo recuerdo. La transformada de Laplace, cuando se le aplicaba una exponencial por una función, os recuerdo que respetaba la exponencial. Si la exponencial se quedaba igual, le calculábamos la transformada solo a la función y luego, ¿qué es lo que hacíamos? Pues esa exponencial que habíamos respetado, entre comillas, lo que hacíamos era, se convertía en una traslación, ¿vale? Recordad, se le aplicaba la transformada de Laplace solo a la función y luego esa exponencial lo que hacía era convertirse en una traslación. Pues aquí es bastante parecido, no es exactamente igual, porque evidentemente no estamos calculando la transformada de Laplace ni la transformada inversa de Laplace, esta expresión, pero tiene cierta simbología que nos recuerda a lo que aprendimos en la transformada de Laplace. Pues fijaros, se va a respetar la exponencial, fijaros que siempre que calculemos integrales, la exponencial siempre se va a respetar y nos va a quedar el mismo operador inverso que tuviéramos antes, pero trasladado el número de unidades que indique el exponente de la exponencial, ¿vale? El operador inverso, el mismo operador inverso que tengamos, pero trasladado en R unidades, aplicado a la función f que teníamos al principio. Así que resumiendo, se respeta la exponencial, si lo queréis con otras palabras, la exponencial sale fuera, se traslada al operador inverso el número de unidades que indique el exponente de la exponencial, multiplicando la x, y se le aplica a la función f que tuviéramos allí. Aquí os decimos lo mismo que os dijimos antes cuando teníamos una constante que salía fuera, que a nadie se le ocurra coger esta exponencial y ponerlo aquí arriba. Esto no es un 1, esto no es una fracción, esto no es el numerador, esto es un símbolo que significa lo que significa, operador inverso de esta expresión, y lo único que hay que hacer es sacarlo fuera. Bueno, pues ejemplo concreto, imaginaros que le queremos aplicar el inverso del operador d cuadrado más 5 a elevado a 3x por x cuadrado. Bueno, pues según nos dice la propiedad, sacaremos la exponencial elevado a 3x fuera, trasladaremos nuestro operador inverso 3 unidades, que son las unidades que indica el número que multiplica la x en el exponente de la exponencial, y se lo aplicaremos a ese operador inverso a la función que acompañaba la exponencial, es decir, a la función x cuadrado. Bueno, pues vamos a calcular esa traslación. Fijaros que esa traslación será en la expresión del operador d cuadrado más 5, sustituir las apariciones de d por d más 3, así que d más 3 al cuadrado más 5, y en cuanto realicemos esta operación, cuadrado del primero d cuadrado, doble el primero por el segundo 6d, cuadrado del segundo 9 más 5 14, pues nos quedará la exponencial que teníamos fuera, la inversa del operador d cuadrado más 6d más 14, aplicado a la función x al cuadrado. En cuanto aprendamos después a resolver este operador inverso aplicado al polinomio x cuadrado, pues terminaríamos, por ejemplo, este ejemplo concreto que tenemos aquí. Bueno, ya hemos visto cómo se le aplica el operador inverso a una exponencial, hemos visto cómo se le aplica una exponencial por una función, pues vamos a ver las dos siguientes propiedades, cómo se le aplica el operador inverso a las funciones trigonométricas, es decir, a un seno y a un coseno. Aunque en verdad son dos propiedades, es como si fuera una sola, porque vais a ver que lo mismo se hace exactamente con el seno que con el coseno, cambiando simplemente el nombre de seno por coseno. Así que vemos las dos propiedades de golpe, la propiedad 7 y la propiedad 8, nos indican cómo se le va a calcular el inverso de un operador a la función seno y a la función coseno respectivamente.
Bueno, antes de ver lo que dicen las propiedades, que os insisto que va a ser lo mismo cambiando seno por coseno, fijaros en lo que aparece justo delante del seno y delante del coseno. Quiero que veáis que esto no es el inverso del operador LDD, ni aquí arriba ni aquí abajo, sino fijaros que nos dicen el inverso de un operador que se pueda poner en términos de d al cuadrado. Aquí tenéis la primera clave de estas dos propiedades. La propiedad del seno y la propiedad del coseno solo se pueden aplicar cuando nuestro operador inverso, ¿vale? El operador inverso esté formado por potencias pares de la derivada, potencias pares del operador d. Dice, bueno, ¿y eso qué sentido tiene? Bueno, pues pensaba un poquillo cuando calculábamos la derivada del seno o la derivada del coseno. Cuando calculábamos la primera derivada del seno, que nos salía el coseno, y cuando calculábamos la segunda derivada, es decir, derivábamos el coseno, que nos quedaba menos seno. Lo mismo pasaba con el coseno. Cuando derivábamos el coseno, la primera derivada era menos seno y la segunda derivada era menos coseno. Es decir, que con la función seno y coseno, al contrario de lo que pasaba antes con la función exponencial, las derivadas de la función seno y coseno se repiten cada dos veces, es decir, número par de veces, por lo cual para poder aplicar el operador inverso a un seno o a un coseno, pues el operador inverso tiene que ser potencias pares del operador d. Bueno, también aprenderemos alternativas cuando las potencias no sean pares, pero lo veremos mucho mejor en los ejercicios concretos, pero en lo que es la aplicación básica de un seno y de un coseno, la aplicación básica de un operador inverso a un seno o a un coseno siempre tiene que ser con potencias pares del operador derivada. Bueno, pues ¿qué es lo que hay que hacer? Es muy parecido al de la exponencial, ¿vale? Pero no utilizando el polinomio característico como ahora veréis. Bueno, pues tanto para el seno como para el coseno va a ser una fracción, igual que pasaba antes con la exponencial. Se van a quedar el seno y el coseno invariantes, igual que antes la exponencial se quedaba invariante, y se va a dividir por un número. Igual que antes en la exponencial se dividía por el polinomio característico evaluado en el número que indicara el exponente de la exponencial, pues ahora va a ser un polinomio Q, ahora veremos quién es el polinomio Q, evaluado en menos a al cuadrado, donde a es el número que acompaña o al seno o al coseno respectivamente, ¿vale? Que quede claro que es menos y luego a al cuadrado, ¿vale? No es menos a todo al cuadrado, es menos y luego a al cuadrado. Al fin y al cabo eso es un número y lo único que hay que hacer es evaluar el polinomio Q en ese número, tanto en la del seno como en la del coseno. Bueno, podremos hacer esto siempre, evidentemente, que ese número del denominador no valga 0, siempre que q de menos a cuadrado no valga 0. Y bueno, ¿quién es el polinomio q? Ahora lo vamos a ver en los ejemplos concretos, pero fijaros, el polinomio q será el polinomio que se asocie a el operador inverso, del operador inverso que tengamos aquí, ¿vale? El LDD cuadrado, ya sabéis, esto es el inverso del operador LDD cuadrado, pues poner el operador LDD al cuadrado en términos de d al cuadrado, ¿vale? En cuanto lo tengáis puesto en términos de d al cuadrado, pues el polinomio que quede es el polinomio q. Bueno, lo vamos a entender mucho mejor en un ejemplo concreto. Vamos a aplicarle el operador inverso de d a la cuarta menos 2d cuadrado más 5 al coseno de 2x. Fijaros que estamos en situación de poder aplicar esta propiedad 8, porque el operador inverso que tenemos aquí, que es el inverso de d a la cuarta menos 2d cuadrado más 5, el operador d a la cuarta menos 2d cuadrado más 5, lo podemos poner en función de d al cuadrado. Solo tiene potencias pares del operador derivada, así que lo vamos a poder hacer. Lo único que nos podría limitar esta aplicación de la propiedad es que justo no saliera 0 cuando lo evaluáramos, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver que en este ejemplo en concreto no sale 0. Bueno, pues a partir de ahí aplicamos la propiedad, sería coseno de 2x partido el polinomio q evaluado en menos este 2 que tenemos aquí, pues menos 2 al cuadrado, que es lo mismo que coseno de 2x partido q evaluado en menos 4. Bueno, pues vamos a ver quién es el polinomio q, y en cuanto tengamos el polinomio q, pues sustituiremos en menos 4 y tendremos listo esta solución particular. Fijaros que si le llamamos d cuadrado a beta, queremos ponerlo en función de potencias pares, cogemos el operador d a la cuarta menos 2d cuadrado más 5, queremos ponerlo en términos de d al cuadrado, pues fijaros que será lo mismo que d al cuadrado, eso es d a la cuarta, menos 2d al cuadrado más 5, y fijaros si a d al cuadrado le llamamos beta, aquí tenemos un beta y aquí tendremos un beta al cuadrado, es decir, beta al cuadrado menos 2 beta más 5. Pues así de sencillo, este es el polinomio q. Este es el polinomio q donde tenemos que sustituir este valor, ¿vale? Fijaros que de nuevo, igual que pasaba en la propiedad de la exponencial,
no hay que ir muy lejos para encontrar los polinomios donde hay que evaluar, porque siempre se sacan a partir del operador que tengamos aquí puesto como operador inverso delante, ¿vale? Bueno, pues venga, en este polinomio sustituimos la variable beta por menos 4, pues nos quedará coseno de 2x partido menos 4 al cuadrado, menos 2 por menos 4, más 5, pues venga, hacemos esta cuenta, 16 más 8 más 25, pues coseno de 2x partido 29. De nuevo insistimos, la rapidez de este método operacional en contraste, por ejemplo, con el método de Lagrange. Bueno, pues para terminar, vemos una última propiedad. La propiedad va a venir referida a la función elemental que nos queda por ver para englobar así las funciones elementales con las que solemos trabajar. Pues la propiedad 9 nos va a explicar cómo aplicarle el operador inverso a un polinomio, ¿vale? A un polinomio pues, de grado m, pues vamos a ver cómo se le aplica el operador inverso. Bueno, esta es la típica propiedad que parece mucho más complicado de lo que luego es, porque simplemente en su escritura aparecen varias cosas y aparecen varias frases, por lo cual uno la ve y parece que la propiedad es muy complicada, pero luego vais a ver que es totalmente mecánica, igual que las demás, aunque hay que trabajar un poquito más, ¿vale? Porque igual que en las propiedades anteriores, lo único que había que hacer era coger un determinado polinomio y evaluarlo en un valor, aquí va a haber que hacer más cosas. Y además van a aparecer conceptos, pues que a lo mejor no los tenemos tan frescos como pudiéramos pensar. Bueno, pues lo vemos despacio, hacemos detrás un ejercicio completito y lo tendríamos todo listo. Bueno, pues primero vemos la propiedad. El operador inverso aplicado a un polinomio no es más que un cierto operador directo aplicado a ese polinomio. Ya hemos dicho que el polinomio es un polinomio de grado m, ahora vais a ver que ese grado del polinomio tiene su importancia en la propiedad, y este operador CDD que aparece aquí, fijaros la diferencia, no es un operador inverso, sino que es un operador directo, es decir, simplemente aplicaciones del operador derivada, pues este operador CDD le hemos llamado C, con el símbolo C, porque es el cociente que se obtiene al realizar la división larga, ahora veremos que eso de división larga, 1 entre LDD. Es decir, hacemos esta división de polinomio, 1 entre LDD, y lo que nos queda el cociente es lo que tendremos que poner aquí para aplicárselo a nuestro polinomio. Fijaros, ¿qué es la división larga? Alguien puede decir, bueno, yo es que nada más que pensaba que había una división. Bueno, divisiones de polinomio hay dos, la habitual que nosotros hacemos y lo que se llama división larga. La división larga es una división infinita, como dice su nombre, no termina nunca, porque la división larga lo que se hace es el divisor, en vez de ordenar sus términos de mayor grado a menor grado, se hace justo al revés, de menor grado a mayor grado, por lo cual en esa división el resto, en vez de ir disminuyendo de grado, siempre va a ir aumentando y esa división va a ser infinita. Yo creo que os suena haber hecho alguna división larga, por ejemplo, la asignatura de cálculo, porque para calcular series infinitas, por ejemplo, para calcular determinados polinomios de Taylor, pues lo que se utiliza en verdad es la división larga. Pero bueno, como ahora luego vamos a ver un ejemplo, pues si no lo hemos visto antes, pues no hay ningún problema. Bien, a esta propiedad le falta una segunda frase. Si la división larga es infinita y por lo tanto no termina nunca, habrá que pararla en algún paso, ¿vale? ¿En qué paso se para? Pues esa es la segunda parte de la propiedad. La división se detiene cuando todos los términos del resto sean de grado mayor que el grado m del polinomio. A mí me gustaría que leyéramos esta frase una segunda vez, despacito, y que la interpretáramos bien. Fijaos lo que dice. La división se detiene cuando todos los términos del resto sean de grado mayor que el grado m del polinomio. ¿Por qué os digo que la leáis bien? Porque es muy típico en los ejercicios equivocarse. Equivocarse por no leer bien lo que dice la propiedad. Y no es que no la leáis bien, es que muchas veces pues, la mente nos engaña y por simplificar la escritura de las cosas leemos algo que en verdad no es lo que está ahí escrito. Fijaros, ahí no dice como muchas veces nosotros leemos que la división se detiene cuando el grado del resto sea mayor que el del polinomio. Eso no es lo que dice. No dice el grado del resto, dice cuando todos los términos del resto sean de grado mayor que el del polinomio. ¿Vale? Pues quedaros con esa frase, ahora lo veremos en un ejemplo concreto para que no caigáis en ese error. Bueno, pues se hace la división larga, se para cuando podamos pararla, ¿vale? Y a partir de ahí nos quedamos con el cociente, le aplicamos el cociente al polinomio y listo. Bueno, pues vamos a hacer un ejemplo concreto. Vamos a aplicarle, por ejemplo, la inversa del operador de cuadrado menos 3d más 2 a un polinomio de primer grado, 3x más 5. Fijaros que este polinomio de grado 1, pues eso va a tener su importancia, como hemos visto, en la aplicación de la propiedad. Y también comentaros antes de empezar que
Podríamos pensar, hombre, por la linealidad, pues podemos separar esto, por ejemplo, en dos trozos, con aplicarle el operador inverso a 3x y luego aplicárselo a 5, incluso ese 3 lo podríamos sacar fuera en esa primera parte que hagamos de la linealidad, pero fijaros que no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque al final luego le voy a tener que aplicar el operador inverso a un polinomio, y además un polinomio x que es también de primer grado, por lo cual la operativa va a ser la misma. Es decir, haríamos operaciones extras para llegar a lo mismo, tener que aplicar el operador inverso a un polinomio del mismo grado. Así que los polinomios no tienen mucho sentido aplicar la linealidad, aunque correctamente y perfectamente podría hacerla, pero no tiene sentido porque lo único que va a hacer es más cuentas y aplicar la misma propiedad con la misma dificultad, porque el polinomio es del mismo grado que si lo hiciera directamente. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacer lo que nos han dicho, vamos a hacer la división larga 1 entre d cuadrado menos 3d más 2, para que la división sea la división larga, ordenamos el divisor con los términos puestos de menor grado a mayor grado. Es decir, vamos a dividir 1 entre 2 menos 3d más d cuadrado. Fijaros que en cuanto empezamos a dividir vais a ver que esta división es infinita, ¿vale? Por eso es la división larga. Bueno, la mecánica es la misma que la división normal, ¿vale? 1 entre 2 cabe un medio y ahora vamos multiplicando esto por los distintos elementos del divisor y los vamos poniendo aquí cambiándole el signo. Pues venga, un medio por 2, 1, pues aquí menos 1. Un medio por menos 3d, menos 3 medios de d, aquí más 3 medios de d, y un medio por d cuadrado, un medio de d cuadrado, aquí menos un medio de d al cuadrado. Sabéis que lo que hacemos ahora es sumar, pues venga, 1 menos 1, 0, 3 medios de d, 3 medios de d, y menos un medio de d al cuadrado, un medio de d al cuadrado, ¿vale? Fijaros que, de momento, este es nuestro resto. Cada vez que hagáis un paso en la división, hay que pararse y ver si ya nos podemos detener. ¿Recordad lo que decía la frase? ¿Os acordáis? Cuando todos los términos del resto sean de grado mayor que el del polinomio. El polinomio es de grado 1, fijaros que nuestro resto tiene dos términos, uno de grado 2, pero tiene uno de grado 1. Así que no nos podemos parar todavía y hay que seguir dividiendo. Fijaros, si hubiéramos leído mal la frase y nos quedáramos con que el grado del resto es mayor que el del polinomio, pues me pararía, porque veo que el resto es de grado 2, pero es que no es lo que decía la frase. Decía todos los términos del resto de grado mayor que el del polinomio. Y aquí hay un término que es este, que no tiene grado mayor que el del polinomio. Bueno, pues venga, seguimos dividiendo. 3 medios de d entre 2, 3 cuartos de d, ¿vale? Solo hay que dividir esto por 2, 3 cuartos de d. Venga, y vamos multiplicando. 3 cuartos de d por 2, 3 medios de d, pues aquí menos 3 medios de d. 3 cuartos de d por menos 3d, más por menos menos, menos 9 cuartos de d al cuadrado, aquí más 9 cuartos de d al cuadrado, y 3 cuartos de d por d al cuadrado, 3 cuartos de d al cubo, aquí menos 3 cuartos de d al cubo. Bueno, sumamos de nuevo, 3 medios de d menos 3 medios de d, pues 0, 9 cuartos de d al cuadrado menos 1 medio de d al cuadrado, un medio es lo mismo que 2 cuartos, pues 9 cuartos menos 2 cuartos, 7 cuartos de d al cuadrado, y menos 3 cuartos de d al cubo menos 3 cuartos de d al cubo. Bueno, pues de nuevo fijaros, aquí está el resto, tiene un término de grado 3, otro término de grado 2 y no tiene más términos. Ahora sí, todos los términos del resto son de grado mayor que el del polinomio, el polinomio era de grado 1 y yo aquí tengo un término de grado 2 y otro de grado 3, pues ahora sí podemos parar la división y nos quedamos con el cociente que tendremos aquí. Bueno, aprovechamos para comentar. Imaginaros que uno anda un poco despistadillo, no se acuerda bien y no se acuerda que tiene que parar la división y sigue la división. Bueno, pues vais a ver ahora en este ejemplo concreto que al fin y al cabo tampoco pasaría nada. Vais a ver que todo lo que hagáis va a ser trabajo innecesario porque no va a afectar al resultado, pero bueno, vamos a poner la aplicación de la propiedad y luego vemos por qué no pasaría nada si no, entre comillas, nos pasáramos y siguiéramos dividiendo, ¿vale? Bueno, ¿qué decía la propiedad? Que el operador inverso aplicado a un polinomio era el cociente aplicado al polinomio. Así que no es más que este cociente que hemos tenido aquí aplicado al polinomio. Insistimos en lo que decimos siempre. Esto ya no es un operador inverso como era este de aquí. Esto es el operador directo y este es el operador 1 medio más 3 cuartos del operador derivada. Y lo único que haremos con este operador para aplicarlo a esta función es hacer lo que dice. 1 medio aplicado a este polinomio más 3 cuartos del operador d aplicado a este polinomio. Bueno, pues lo vemos paso por paso. Fijaros, 1 medio aplicado al polinomio será 1 medio multiplicado por el polinomio, mientras que 3 cuartos del operador derivada aplicado al polinomio, ¿quién será? 3 cuartos de coger el polinomio y derivarlo una vez, que es lo que indica este operador.
Bueno, pues fijaros, un medio del polinomio 3x más 5 es 3 medios de x más 5 medios, y 3 cuartos por la derivada del polinomio 3x más 5, pues la derivada de 3x más 5 es 3, pues 3 cuartos por 3, ¿vale? Bueno, pues ya simplemente operamos 3 medios de x más 5 medios más 9 cuartos, hacemos esta cuenta y nos queda 3 medios de x más 19 cuartos, ¿vale? Bueno, pues la inversa del operador derivada aplicado a este polinomio, pues nos ha quedado este polinomio que tenemos aquí. Fijaos lo que comentaba antes. Si por lo que sea nosotros no nos hubiéramos parado aquí la división, hubiéramos seguido dividiendo, fijaros, igual que aquí en la primera parte de la división ha salido un medio, en el siguiente paso la división ha salido 3 cuartos de d. Bueno, pues intuimos perfectamente que cuando dividamos ahora 3 cuartos de d al cuadrado entre 2, pues aquí va a quedar un término con d al cuadrado, ¿vale? Y si siguiéramos dividiendo, d al cubo, d a la cuarta, etc. Fijaros, si en este cociente tuviéramos un término de d al cuadrado, y aquí tuviéramos un término más en este cociente con d al cuadrado es la segunda derivada. Si cogemos un polinomio de primer grado y le calculamos la segunda derivada, va a quedar 0, es decir, no vamos a sumar nada aquí detrás, ¿vale? Por eso sería trabajo innecesario, y por eso, y esa es la razón precisamente por la cual la propiedad dice que puedes parar la división cuando todos los términos del resto sean de grado mayor que el del polinomio, porque si sigues dividiendo, los términos que vas a obtener en el cociente ya son de grado mayor que el del polinomio y no van a aportar nada a la solución, ¿vale? Bueno, pues en el resto de vídeos del canal sobre el método operacional vais a ver ejercicios completos, ecuaciones diferenciales con ejercicios concretos para calcular soluciones particulares. Es como mejor vais a aprender y vais a practicar esto. Os vais a encontrar aplicaciones inmediatas como los ejemplos que hemos visto aquí, y os vais a encontrar aplicaciones más complicadas donde, por ejemplo, pues os salgan exponenciales donde en el denominador salga 0 y tendréis que recurrir a otras propiedades. Os van a salir pues aplicaciones un poquito más complicadas de las propiedades, pero bueno, ya sabéis que eso con la práctica es como mejor se aprende. Y por ir adelantando cosas, por ejemplo, aprenderéis también qué hacer cuando el coseno y el seno pues salgan 0 en los denominadores de lo que dice la propiedad. Bueno, pues veréis, sorprendente, muy útil, y que os va a abrir mucho los ojos sobre este concepto, que ese tipo de problemas los resolveremos utilizando variable compleja. Y vais a ver además que con una sola función de variable compleja, como un número complejo siempre se puede expresar como dos números reales, la parte real y la parte imaginaria, pues veréis que un solo problema de variable compleja resolverá dos problemas de variable real de golpe. Es decir, uno para la parte real y otro para la parte imaginaria, ¿vale? Bueno, pues simplemente un recordatorio más. Fijaros que hemos visto 9 propiedades del operador inverso. Siempre os decimos lo mismo. Cuidadito. Las propiedades son las 9 que habéis visto. No hay más. Si hubiera más, no hubiéramos tenido ningún inconveniente en enseñároslas. Si no hay más, es que solo se puede aplicar en estos casos concretos. Por eso es un método particular, y lo que tenéis que hacer es no saliros de esas propiedades. Ya sabéis que normalmente a las propiedades les llamamos las reglas de juego, ¿vale? Las reglas de juego significan lo que puedes hacer, y todo lo que no esté ahí es que no lo puedes hacer. Pues ya sabéis, no os inventéis propiedades. Solo podréis aplicar el método operacional cuando tengáis las situaciones que se describen en estas propiedades y los distintos usos que vamos a hacer de esas propiedades, pero no más. Por ejemplo, un ejercicio muy típico que cuando lo encontráis por primera vez, como siempre solemos decir, con todo cariño y con muchas comillas, derrocháis imaginación con él. Imaginaros, por ejemplo, que nos encontramos como función 1 partido seno de x. Pues nos guste más o nos guste menos, ninguna de las propiedades que nos han enseñado el método operacional nos ha indicado cómo aplicarle el operador inverso a 1 partido el seno. Alguien dirá, bueno, pero yo me puedo inventar una propiedad que diga que el operador inverso aplicado a la inversa del seno pues será la inversa de no sé qué. Sí, claro que te lo puedes inventar, pero tú mismo te lo estás diciendo, es un invento. No hay ninguna propiedad que te diga eso. Así que, por ejemplo, cuando te encuentres 1 partido seno, como eso no hay manera de expresarlo de ninguna de las maneras de las propiedades que nos han enseñado anteriormente, pues no podrás aplicar el método operacional, y la única manera de buscar esa solución particular será con el método de Lagrange. Tu sistema, tu resolución de sistema, tus primitivas, tu sustitución, habrá que trabajarlo, pero es que te tienes que ir a Lagrange por narices, ¿vale? Bueno, pues una última recomendación, que es esta misma que acabamos de ver, pero un poco cambiada de contexto. Siempre que tengáis una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes, después de calcularle la solución a la homogénea asociada
y le tengáis que calcular a particular, siempre que podáis, primero método operacional. Mucho más efectivo, mucho más concreto, mucho más rápido, pero habrá casos, los menos posibles, ¿vale?, donde no podréis aplicar el método operacional ni ningún método de los particulares equivalentes que podéis encontrar en cualquier literatura sobre este tipo de ecuaciones y no tendréis más remedio que recurrir al método de la grafo.